Bienvenidos muchachos a la semana número 3 de la materia de conducción y manejo de hidrocarburos. Mi nombre es Rosalino del Ángel Avilés y vamos a continuar. En esta semana vamos a ver lo que son la clasificación de los separadores. Y bueno, me da gusto volver a verlos en esta semana. Y bueno, vamos a empezar. Los separadores, como ya los habíamos visto, ¿no? En las semanas pasadas, qué es un separador y cuáles son sus partes. Ahora vamos a entrar a ver lo que son la clasificación de ellos. Se pueden clasificar de acuerdo a su forma, geometría, y se pueden clasificar de acuerdo al fluido que van a separar. Para este caso, los separadores, por su forma y geometría, se pueden clasificar en horizontales, verticales y esféricos. Y para separar, de acuerdo al fluido que van a separar, pueden ser bifásicos o trifásicos. Bifásicos, 2 fases, puede ser gas líquido. Trifásico, 3 fases, pues gas, aceite y agua. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación. Es pregunta de examen. Es algo muy sencillo, pero deben ustedes de conocerlo. Entonces ya sabemos, por su geometría pueden ser verticales, horizontales y esféricos, y por la separación del fluido pueden ser bifásicos o trifásicos. Los separadores convencionales, se acostumbra a designar separadores convencionales a los separadores de 2 fases. Cuando estemos hablando de un separador convencional, es de 2 fases en cualquiera de sus 3 tipos o sus 3 formas o estructura, ¿no? Que ya son verticales, horizontales y esféricos. Los separadores horizontales pueden estar formados por un tanque horizontal. Es un tanque horizontal como salchicha, o bien por 2 colocados uno encima de otro. Una salchicha y arriba otra salchicha. Son dos tanques. Ahorita los vamos a ver. A los primeros se les conoce como de simple barril, ¿sí? Y a los últimos se le conoce como doble barril. Este es un separador vertical. Empezamos con el horizontal, ahorita lo vamos a ver, pero este es un separador vertical. Ya lo analizamos en la semana pasada, ya vimos cómo se clasifica, cuáles son las partes de un separador vertical. Es lo mismo para un horizontal, nada más que cambia. Más adelante vamos a ver las características ya de cada uno y las funciones, y cuándo vamos a seleccionar un separador vertical, cuándo vamos a seleccionar un separador horizontal. Esto ya lo vimos la semana pasada. Este es un separador vertical. Este es la imagen, ¿sí? O el esquema de un separador horizontal. Si se dan cuenta, es exactamente tiene las mismas partes. Entra el fluido por aquí. ¿Se acuerdan? Aquí entra a la separación o a la sección de la separación primaria, que ya lo vimos en el pasado, ¿sí? En la semana pasada. Y aquí, ¿qué tenemos? El deflector. Acuérdense, el deflector, que es lo que hace, que es una plaquita, que es donde choca. Es la primera, es la separación primaria. Ahí entra el fluido, choca y se separa, empieza a haber una separación de gas y líquido, ¿sí? Aquí tenemos el extractor de niebla, y donde empieza, aquí aquí choca y empieza aquí a haber partículas de gas, pasa por el extractor de niebla, lo que hace aquí es de que las partículas, de acuerdo a este extractor de niebla, acuérdense que lo tenemos que diseñar de acuerdo al tipo de fluido que está llegando a nuestros tanques de separación, y a base de eso vamos a saber qué tanto de micras es aquí lo que vamos en nuestro extractor, para que no pase hidrocarburo. De aquí pasa el gas ya lo más puro posible, y bueno, aquí está la salida. Hago la aclaración que también lo vamos a ver más adelante. Aquí pues, supongamos que llega a este tanque, ¿no? Aquí viene directo de nuestra estación de bombeo. Aquí a la salida del gas podemos pasar a otra etapa de separación.
y puede ser en 2 o 3 o 4 etapas dependiendo el tipo de fluido que tengamos, ¿sí? Y podemos extraer un poco más, pero la intención aquí es de extraer lo más que se pueda. Tenemos, si se dan cuenta, la sección, miren, para un separador horizontal, el líquido siempre va a llegar a la mitad del tanque, como máximo, ¿sí? Como máximo. Igual para el tanque vertical. Para el vertical, hasta aquí va a llegar el nivel de líquido, ¿sí? Y está regulado por mi válvula que está mandando señal al switch. Para este también, el líquido, no crean que el líquido va a cubrir el 100% de mi tanque de separación. Mi líquido llega hasta aquí, ¿sí? Entonces, esta es una de las diferencias. El flotador, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el flotador, que también está conectado a un switch que va a estar regulando la entrada, ¿sí? O restringiendo la entrada. Y bueno, aquí tenemos la salida del gas, la sección de separación secundaria, aquí la tenemos, la sección de almacenamiento de líquido, la sección de extracción de niebla, ¿sí? Y aquí tenemos el drain para limpiar, ¿sale? Ok. A ver, se podría decir que es de un solo barril, ¿sí? Y este que está aquí es un separador horizontal de doble barril. Como yo les decía, es como dos salchichas, ¿no? Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Entonces esta es la configuración de un separador horizontal de doble barril, ¿sí? Entonces aquí también está, miren, aquí está. Aquí tenemos aquí tenemos la entrada del fluido, tenemos el deflector, que es el área primaria, tenemos el área secundaria, el extractor de niebla o mist, ¿sí? La salida de nuestro gas, el líquido empieza a fluir hacia abajo y aquí está la salida del aceite, ¿sale? Estos son por si tenemos mucho más fluido líquido que gas, ¿no? Y nuestro tanque podemos hacer esta configuración para que nuestro almacenamiento de la parte líquida sea mucho mayor. El líquido, hagan de cuenta que aquí está mi separación, aquí como el que vimos en la diapositiva pasada, pero el fluido empieza a llenarse acá, por lo tanto yo voy a tener mayor espacio de almacenamiento de líquido. Estos son los de doble barril. Aquí tenemos un separador esférico. Este es un separador esférico. Y bueno, aquí tenemos lo que son, aquí tenemos la salida de nuestro gas, aquí tenemos la entrada de nuestro fluido, tenemos nuestra área primaria, nuestra área de secundaria, que es el extractor de niebla, ¿sí? Aquí hay bueno, este es lo que yo les decía, el deflector. Y por acá tenemos la salida de nuestro aceite, y este es nuestro control de nivel que va conectado a nuestra válvula que va adentro, o nuestro flotador, ¿sí? Son válvulas de seguridad, safety head y relief valve, ¿sí? Pues son válvulas de seguridad, pero es la misma configuración de los tres. Recuerden que para mayor información en su material de apoyo lo pueden checar. Bien, las ventajas de nuestro separador vertical: es fácil mantenerlos limpios, por lo que se recomiendan para manejar flujos de pozos con alto contenido de lodo, arena o cualquier material sólido. Si nosotros, ingenieros petroleros, si nosotros tenemos pozos donde existan presencia de arenas, que nuestros yacimientos produzcan arena, que tengan alto contenido de lodo o algún tipo de material sólido, los separadores verticales tienen como ventaja sobre los horizontales y esféricos. El control del nivel del líquido no es crítico, puesto que se puede emplear un flotador vertical, logrando que el control del nivel sea más sensible a los cambios. Es otra de las ventajas. Debido a que el nivel de líquido se puede mover
en forma moderada son muy recomendables para flujos de pozos que producen por bombeo neumático con el fin de manejar baches e imprevistos de líquidos que entren al separador. Ya se los había comentado cuáles son los pozos que producen baches. Son pozos que se manifiestan, no sé, una semana, puede ser, o cada 2 semanas, se va llenando y un sistema artificial saca ese fluido de mi pozo y llega a nuestra etapa de separación de trancazo, y nosotros debemos considerar esa parte. Acuérdense, eso es bien importante. Entonces, para un separador vertical tiene una ventaja sobre esto: hay menor tendencia a la revaporización de líquidos. Las desventajas, bueno, algunas de las desventajas: son más costosos que los horizontales, son más difíciles de instalar que los horizontales, y se necesita un diámetro mayor que el de los horizontales para manejar la misma cantidad de gas, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las desventajas de los separadores verticales. Ahora vamos a ver las ventajas de los separadores horizontales. Tienen mayor capacidad para manejar gas que los verticales. Ahorita les explico. Son más económicos que los verticales. Así que si nos vamos a ir por la cuestión económica, los horizontales los vamos a ver más porque son más económicos y manejan más gas. Para los que se van a la zona de Burgos, al activo de Burgos, Reynosa, Coahuila, todo eso que ahorita se está explotando son gases, son pozos de gas. Son más fáciles de instalar que los verticales, son muy adecuados para manejar aceite con alto contenido de espuma. Para esto, donde queda la interfaz gas líquido, se instalan placas rompedoras de espuma. Aquí se instalan unos rompedores de espuma que hacen que, miren, en la parte de arriba se va generando mucha espuma por el movimiento de la entrada de mi fluido. Entonces, que genera mucha espuma. Entonces, estos separadores nos pueden ayudar mucho más. Ahorita les voy a explicar por qué o cómo se hace. Las desventajas: no son adecuados para manejar flujos de pozos que contienen materiales sólidos como arena o lodo, pues es difícil limpiar este tipo de separadores. El control del nivel de líquido es más crítico que el de los separadores verticales. Ok, bueno, vamos a ver estas. Las separadores esféricos, aunque son casi no se ocupan por ahí, si se ocupan en algunos lados, son mucho más baratos que los horizontales y verticales. Son más compactos que los horizontales o los verticales, por los que se usan en plataformas costa afuera. Son especiales para costa afuera. Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales. Y los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para instalaciones individuales en pozos de alta presión. Desventaja: tienen un espacio de separación muy limitado, por lo que no los ocupan mucho. Bien, a ver, voy a regresarme a las imágenes. Aquí me dice que tiene como ventaja, bueno, estos son especiales para la mayor, estos tienen, como son muy largos en forma vertical, prácticamente se recomiendan para yacimientos que tengan más aceite que gas, ¿sí? Estamos hablando que dentro de la clasificación de los yacimientos son yacimientos de gas negro, ¿sí? De baja, se me fue, que tienen poco gas, ¿sí? De bajo encogimiento, ya me acordé. Entonces, cuando hay más producción de hidrocarburo líquido, estos son los especiales. ¿Por qué? Si genera, estos son más estables en la generación de espuma. Bueno, estos no, estos tienen una desventaja. Si se generan espuma, miren, aquí entra la mezcla, ¿no? Entonces se me va a generar mucha espuma, la espuma me va a llegar hasta por acá arriba. ¿Por qué? Porque es muy estrecha esta zona, de aquí a este punto es muy estrecho, por lo que me va a generar mucha espuma.
¿sí? ¿Son más fáciles de limpiar estos? Sí. ¿Por qué? Porque también por lo misma, lo que está estrecho estos son hacia arriba, ¿sí? Estos son hacia arriba, pero tienen miren, pues supongamos que aquí ya exista el líquido, son muy largos hacia arriba. Estos tienen un área mucho menor para la parte del gas, ¿sí? Entonces, estos se recomiendan cuando hay presencia o un yacimiento de aceite de bajo encogimiento. Ahora nos vamos con este. Miren, aquí es al contrario. Estos se recomiendan cuando hay más presencia de gas que de líquido. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el área aquí, miren, aquí está mi separador y dividan, siempre dividan, igual que en el anterior, siempre dividan a la mitad. La mitad para arriba va a ser el área del gas y la mitad para abajo va a ser el área del líquido. Por lo tanto, si aquí entra con fuerza mi fluido, acuérdense que topa con el deflector, empieza a ver la separación primaria, la separación secundaria, pero si se dan cuenta, aquí tengo una mayor capacidad porque es mucho más amplio de este punto a este punto para el área del gas, que es toda la parte de arriba. Por lo tanto, si yo tengo pozos con mucha presencia de gas, los separadores horizontales son los precisos, ¿sí? También, si aquí se me genera mucha espuma, bueno, aquí va a haber espuma y se me va a generar mucha espuma en esta zona, pero como ya empieza aquí a estabilizarse mi fluido y empieza a estabilizarse, esa espuma se va a ir reduciendo. Por lo tanto, eso es lo que tenían como ventaja. Pero de desventaja nos decía que a la hora de limpieza, pues bueno, imagínense, si aquí tengo presencia de arenas, voy a tener asentamiento en toda esta zona, ¿sí? Y yo cuando abra aquí mi dren para limpieza, pues va a ser mucho más difícil limpiarlos que en el horizontal. En el vertical, aquí va a haber el asentamiento y va a ser mucho más fácil limpiarlos, ¿sí? Entonces esas son las ventajas, desventajas de estos separadores, ¿sí? Y nos quedamos aquí. Ahora vamos a ver los separadores de trifásicos, ¿sí? Acuérdense que se dividen dependiendo al tipo de separación en bifásicos o trifásicos. Estos separadores, además de separar la fase líquida y gaseosa, separan el líquido en aceite y agua no emulsionada. Tienen lugar por diferencia de densidades. Para esto se proporciona al líquido suficiente tiempo de residencia, ¿sí? Y se deposita en un espacio donde no hay turbulencia. Los separadores de tres fases pueden ser verticales, horizontales y esféricos, de los tres que ya vimos. Además de las secciones y dispositivos con que cuentan los separadores de líquido y gas, el separador de tres fases tiene las siguientes características y accesorios especiales. Una capacidad de líquido suficiente para proporcionar el tiempo de retención necesaria para que se separe el aceite y el agua. Más adelante vamos a irnos, ya cuando veamos los cálculos, hay que calcular el tiempo de retención. En estos separadores, que quede claro ahorita, entra mi fluido y no se va a quedar ahí, muchachos, ¿sí? Así como entra, y por eso es bien importante que en mecánica de fluidos queden los principios. El principio de Torricelli para cuando se descarga un tanque de almacenamiento. Este es el principio básico, muchachos. Ustedes ya lo vieron en mecánica de fluidos. Y bueno, entonces ese tiempo, como está entrando nosotros, pero no se queda el fluido, se separa y tiene una salida, ¿sí? Tiene una salida. No crean que se me va a quedar ahí ahí mucho tiempo. El tiempo de separación es alrededor, bueno, va de varias, pero un minuto, puede de ir 1 minuto a 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del tipo de fluido en el que tenemos, pero en muchos casos con 1 minuto desde que va a estar el tiempo de retención, podemos hacer una separación primaria, por así decirlo,
o en la primera etapa, y ya pasamos a otro separador donde ya viene más estabilizado y lo mandamos a mi tanque de almacenamiento, que ahí sí ya se almacena, y por asentamiento va a haber una tercera etapa, ¿sí?, de separación. Un sistema de control para la interfase agua-aceite, que no lo tiene el bifásico. Aquí es la otra fase es cuando tenemos la presencia de agua, ¿sí? Entonces el agua y el aceite no se mezclan, pero se hace una emulsión, ¿sí? No convulsión, es otra cosa, es una emulsión, ¿sí? Esa emulsión, que puede ser mayoritaria las fases, eso también por ahí creo que ya lo manejaron, puede ser la fase dominante el agua o el aceite, dependiendo. Y bueno, ahí hay una separación pesan distinto, ¿no? O sea, tienen distintas densidades y las salidas de mi separador pues van ubicadas específicas para separar esa emulsión. Los separadores trifásicos, en que los controladores de nivel total de líquido, como el de la interfaz agua-aceite, son del tipo de desplazamiento. El primero regula la descarga de aceite y el segundo la del agua. Aquí tenemos, bueno, un esquema de separador trifásico con controlador de nivel de tipo de desplazamiento. Si se dan cuenta, aquí ya aparecen dos válvulas o flotadores, uno para la entrada para el nivel del aceite y otro para el nivel del agua. Y acuérdense que por aquí va a estar mi salida para el aceite y mi agua para acá. Aquí va a haber dos, ¿sí? Y no nos olvidemos que acá arriba sigue saliendo el gas. Entonces es la separación trifásica. Las ventajas: diseño simple con el que se facilita el mantenimiento y limpieza del separador. Los volúmenes de retención del aceite y del gas se pueden variar fácilmente moviendo los controladores de nivel, ¿sí? Podemos ir moviendo nosotros, calibrando nuestros equipos, dependiendo si es más agua o más aceite. Acuérdense que la invasión del agua congénita a veces, conforme va pasando el tiempo, va a ser mayor. El volumen de la sección de almacenamiento de líquido disponible es mayor que cuando se usa alguna de las otras formas de control. Desventajas: en ocasiones falla el controlador de la interfaz agua-aceite y la válvula de descarga del agua, ocasionando que el aceite y el agua sean descargados a través de la salida del agua. Esa es una de las desventajas, ¿no? Y bueno, por eso tenemos que estar monitoreando y lo que vimos en la unidad 1, ¿no? Ir al muestreo de fluidos. Otra vez requiere experiencia para operar esta forma de control de nivel. Aquí tenemos otro esquema, que es un separador trifásico con un vertedero como un controlador de nivel, ¿sí? Aquí lo que va a hacer es que aquí entran mis dos secciones. Perdón, aquí va a haber la mezcla de agua-aceite. Empieza a subir mi nivel, ¿sí? Y el aceite, como está en la parte de arriba, ¿sí? Acuérdense que el aceite se va a ir a la parte de arriba. Eso lo pueden checar o lo pueden hacer ustedes. Mezclen agua y aceite, van a ver que el aceite se va arriba. Y aquí arribita, y aquí va a caer mi aceite, y aquí tengo mi otro válvula, y ya tengo mi separador. Ese es otro tipo de separador. Ok, muchachos, es todo por mi parte para esta semana. Revisen su material de apoyo, revisen sus actividades. Recuerda que debes así como viene ahí, así como viene aquí, por favor pongan su nombre, el nombre de la actividad y el número de semana. Por mi parte es todo, muchachos. Espero que sirva todo esto, y bueno, nos vemos la siguiente semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.